Ejercicio Java número 112. Aquí nos solicitan que realicemos varias operaciones sobresalientes que provee la clase Arrays. Ya hemos definido la clase de demostración, métodos Arrays y el método main. Vayamos hasta la línea 2 y realicemos importación de la clase Arrays que encontramos en este paquete java.util.arrays. Punto y coma, regresemos a la línea 14. Empecemos por utilizar el método copyof, que nos permite hacer una copia de un arreglo. Copyof. Entonces aquí podemos decir int números new int y lo llenamos con 10 elementos. Queremos que ese arreglo tenga 10 elementos. Carguémoslo con un ciclo for con los elementos desde 0 hasta 9, con esos valores, números en la posición y le asignamos el valor actual de la variable de iteración y. Entonces, puedo crear otro arreglo de números, pero llamemos a este números copia y desde la clase Arrays invocamos el método copyof. Entonces, este es el arreglo original y este es el nuevo tamaño que va a tener el arreglo. El nuevo arreglo, el que va a contener la copia más otros elementos. Coloquemos que tenga 20. Entonces aquí podemos hacer un ciclo para iterar ese arreglo. Utilicemos un ciclo for mejorado. Listo, números copia, número. E imprimamos un número al lado del otro. Cambiemos esto por print. Entonces aquí decimos número y le concatenamos un espacio y ejecutemos. Aquí tenemos la copia, notemos que va desde 0 hasta 9, que eran los elementos que teníamos anteriormente en el arreglo números, y acá el resto de elementos son ceros. Esos elementos no los habíamos cargado. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es comprobar si un arreglo es igual a otro. Creemos una copia de números. Entonces, una variable, decimos aquí in números copia 2 y le asignamos números. Listo. Entonces, acá hagamos un salto de línea adicional y preguntemos números es igual a números copia 2. Entonces aquí vamos a concatenar, cerremos aquí, coloquemos dos puntos y concatenemos el resultado de invocar el método equals, en donde vamos a pasar los dos arreglos, números y números copia 2. Volvamos a ejecutar, Shift F6 y notemos que nos retorna true. Ambos arreglos tienen el mismo contenido. Pasemos a utilizar el método fill. Aquí vamos a decir, creemos un arreglo con 10 elementos y en valores new int y le indicamos que 10, que va a ser la capacidad. Ahora, podemos invocar el método fill de la clase Arrays y decir que nuestro arreglo es valores y lo vamos a llenar con 5, que todos los elementos sean iguales a 5. Y tenemos valores, valor, y mostremos aquí en pantalla el resultado. South, le concatenamos a valor un espacio vacío enfrente. Acá podemos colocar un salto de línea y decir uso del método fill, dos puntos, y algo similar para los anteriores. Uso del método copyof y acá uso del método equals. Ejecutemos. Notemos que aquí todos los elementos son 5 porque fue el valor que indicamos en el segundo argumento del método fill. Quitemos este salto de línea y volvamos a ejecutar. Pasemos al método hashCode. HashCode. Peguemos esto y adaptemos diciendo aquí hashCode. Entonces podemos invocar directamente ese método y decir
arrays, hashcode y pasamos un arreglo y notemos cuál va a ser el hashcode para el arreglo en sí. Ejecutemos. Este es el hashcode para el arreglo valores. Nosotros podemos obtener la representación de cadena de caracteres de un arreglo sin necesidad de imprimir elemento a elemento a través de toString. toString, peguemos esta línea, uso del método toString, coloquemos acá otro salto de línea para que quede todo separado. Igualmente aquí y acá abajo podemos hacer lo siguiente, decimos south arrays.toString y pasamos el arreglo valores. Volvamos a ejecutar y veamos el resultado. Una representación mucho más intuitiva que todas las anteriores, en donde imprimíamos los elementos de un arreglo. Muy bien, entonces esta es la solución al problema planteado. Hasta la próxima.